Bienvenidas a Cantar no es simple, todo lo que se pone en juego cuando cantamos. Este es el primer episodio de la tercera temporada y tenemos un invitado súper especial que es Sebastián Furman. Sebas Furman es pianista, docente, compositor, es parte del elenco de Bla Bla y compañía, es creador y conductor del podcast La Canción Sin Fin y director musical del espectáculo que lleva el mismo nombre. Y amigo mío hace muchos años, muchos más de los que vamos a contar. Gracias, Sebas, por estar acá. Muchas gracias. Sé que estás Gracias con por la invitación, Carito. una agenda recontra súper ocupada, viajando todo el tiempo. Mucho viaje, sí, por suerte. Pero bueno, bien, feliz. Sebi, la pregunta de hoy, la pregunta que que vas a responder hoy y con la que vamos a conversar un poco es de una persona que pregunta, ¿cómo puedo desarrollar mi memoria musical? Y me parece que es una pregunta que parece muy simple, pero en realidad no lo es. Y te quise Ujú. invitar a, en particular, hablar de esto porque te conozco hace un montón y sé que tenés una capacidad para explicar cosas muy complejas de manera muy divertida y muy fácil. Eh, Así que, ¿cómo podemos desarrollar nuestra La memoria musical? memoria. Para mí, yo creo que habría que entender que no hay una sola memoria musical, sino que hay varias. Yo creo que la música, al ser un lenguaje, y en realidad dentro de la música, al haber distintas expresiones tan diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en. Ahora, lo primero que pienso cuando pienso en memoria musical es, bueno, me acuerdo las canciones que me gustan, ¿no? O cómo son los acordes de determinadas canciones. ¿Qué es lo que uno utiliza para acompañarse en general, ¿no? Utiliza la armonía, digamos. También se me viene a la mente cómo recuerdo, no sé, un preludio de Bach, que por ahí es más difícil. No, no basta con recordar la armonía solamente, ¿no? O sea, con recordar qué acordes suenan, sino también cada melodía que está pasando en ese momento, ¿no? En el lenguaje de Bach, que hay muchas voces al mismo tiempo, muchas cosas pasando. Entonces es un poco más difícil de memorizar porque tenés que memorizar cada una de esas voces y en cuanto te olvidaste alguna, hay algo de la estructura que se derrumba. Después, o sea, así en términos generales digo, ¿no? Después si querés, charlamos sobre cada una de estas cosas o cómo trabajarlas. Y después pienso, por ejemplo, en los ensambles de percusión, ponele, que tienen percusión con señas, ¿no? Que tienen señas donde, por ejemplo, no sé, memoria uno. Entonces todos ejecutan el ritmo que corresponde a memoria uno. O incluso, por ejemplo, en este sistema que un poco desarrolló Santiago Vázquez con la bomba del tiempo y tal, que se improvisa, entonces, por ejemplo, llegan a una improvisación con señas y al director le gustó lo que está pasando, entonces dice, recuerden esto que está pasando ahora, esto es memoria 2. Entonces, en algún momento en el futuro puede retomar ese memoria 2 y vos tenés que acordarte algo que no estudiaste porque lo improvisaste hace 5 minutos. Entonces, yo creo que la memoria, hay distintos tipos de memoria y depende cómo uno esté entrenado y dónde uno ponga el foco también. Eh, Te interrumpo, perdón, para hacerte una pregunta. ¿Y si Dime. una persona no está entrenada? Porque pensando, por ejemplo, en gente que se acerca a la música o que se acerca al canto, en donde la memoria musical representa quizás el hecho simple de recordar una melodía, Ujú. O hay una cómo letra también, ¿no? o una letra también, cómo se llega a esa primera semillita que se Mm. transformará en esa memoria musical que irá creciendo como destreza o como habilidad, si es que Sí, pensás que es una destreza o si sí, pensás que sí. no. Sí, yo creo que es y se entrena. Yo creo que es una cuestión de primero ver la estructura grande, como poder entender, porque si uno piensa nota por nota, recordarlas es imposible, pues son muchas, ¿no? Las notas de una melodía, por ejemplo. Y uno puede hacer ese trabajo cuando estás estudiando, no sé, una melodía, Mama, just kill the man. Vos podés analizar, decir, bueno, Mama son de la misma nota, just kill the man. Hay una bajada y una subida.
pero es algo muy micro, porque si lo haces durante toda la canción son 5 minutos de estar pensando baja, sube, baja un poco más, sube un poco más, ¿no es cierto? O Yo creo que 7, es porque más Rhapsody Bohemia es más. 7 minutos, sí. Justo agarré un ejemplo un poco largo. Para mí es algo de la estructura. O sea, em, por ejemplo, suele pasar en una canción, vamos al ejemplo de una canción que por ahí es lo más cercano que tenemos todos, ¿no? Una canción, primero tenemos que saber la estructura, es decir, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Ahí ya hay una ayuda, porque ya sabemos que hay algo que es una estrofa que después del estribillo se va a volver a repetir, casi de igual manera, digamos, ¿no? Como en la misma cosa. Entonces, en realidad, para recordar una canción de las de música popular simples, digamos así, basta con saber una estrofa y un estribillo. Y después puedo cantar 2 o 3 estrofas o 2 o 3 estribillos porque básicamente es lo mismo. Y en todo caso, si cambia algo muy fino, que es más fácil de recordar porque la estructura es igual y es como encontrar las diferencias, ¿no? Simplemente hay que prestar atención a qué cambió y no a todo el bodoque. Em, para mí la memoria, o sea, musicalmente la memoria a mí me ayudó mucho saber de armonía, porque la armonía, para los que no saben, son los acordes, simplemente los acordes que van cuando uno se acompaña en una canción, con la guitarra, con el piano, lo que sea. Siempre debajo de esa melodía hay acordes que van acompañando, algunos suenan bien con esa melodía, otros no suenan tan bien, o digamos que algunos son más amables y dan como un terreno lindo para que la melodía se desarrolle, y otros son un poco más tensos o generan cierta o ambigüedad o conflicto, que también es interesante, ¿no? Pero me parece que sí está bueno saber, aunque sea mínimamente de armonía, sobre todo para las canciones, porque va para todo. Porque la armonía también te ayuda con esa estructura general a entenderla, ¿no? Porque, no sé, empezamos en un acorde. Bloom, mi primer acorde es Do. Imagine, por ejemplo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only skies. Ahí está la estrofa, ¿no? Que empezó en Do, en un acorde. Después la parte B va a otro acorde, cuando dice Imagine all the people. Incluso la melodía sube, ¿no? Hay como una intención ahí de cierta tensión. Living life in peace. Ahí cambió la melodía de nuevo y hay más tensión. Y después vuelve a empezar. Imagine no possessions. Cambia la letra, pero la melodía es la misma que fue hace un rato. Y hay algo en esa armonía, o sea, en los acordes, que te dan a entender que algo se repite, porque vuelve a la tierra, ¿no es cierto? Y después hay una parte más en Imagine, que sería como la parte C, que es You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ahí repite esa parte, I hope someday you join us. Y el final es una cosa nueva, diferente, que dice And the world would be as one. Eso es Imagine, ¿no? Podemos resumir Imagine en 30 segundos, en realidad, que después dura 3 minutos, pero es la repetición de pequeñas partes que ya escuchamos y ya conocemos. Entonces me parece que ayuda mucho a la memoria saber en la estructura de la canción y mínimamente algo de los acordes que están en esa canción. Por lo menos el primero de cada sección, ¿no? O el primero y el último, digamos. No sé qué opinás de esto que estoy diciendo. Me- a mí me alucina escucharte hablar. Pienso, entonces, para empezar, vos le recomendarías a cualquier cantante que paralelamente con el estudio de canto, que muchas veces es técnica vocal e interpretación, tenga un estudio complementario mínimo de música y de armonía, porque sería Sí, una gran plataforma para sentirse más cómodo en en el sin manejo de este duda. lenguaje. Sin duda eso, y también porque, o sea, no solo por una cuestión de memoria, sino también por una cuestión de entender qué estás cantando, ¿no? ¿Qué rol en la canción tienen las notas que vos estás disparando en relación a los acordes que están? O sea, ¿esta nota está en el acorde o no está en el acorde? Si no está en el acorde, estoy generando una tensión que es muy interesante, pero que hay que saber qué está pasando, ¿no? Me parece que sí que es muy útil eso para cualquier músico en general, saber.
Sí, es como Bueno, saber con qué colores estoy pintando, ¿no? De alguna manera. voy a tomar algo que estás diciendo que me parece súper interesante poner sobre la mesa e inclusive diría que marcarlo con resaltador, porque hay ciertas cosas que tal vez en el mundo y en el ámbito del canto no son tan obvias como o deberían serlo o para UNE son. Vos dijiste recién, para cualquier música en realidad. Y creo que una de las cosas que está buenísimo señalar, es que un cantante es un músico, una música, y Ujú, por lo tanto está buenísimo que se considere como tal, porque la formación en el ámbito del canto no siempre habilita a que nos sintamos parte de este grupo que es el grupo de músicas del mundo. Parecería que están las músicas y los cantantes. sí, y En los realidad, bateristas también, ¿no? No te olvides de los bueno, bateristas, pobres. ni hablar. Este, y creo que también es parte del proceso de un cantante de asumirse como tal y de trabajar para construirse como tal, el poder decir, soy parte de la música, realmente soy parte de la Claro. música y por lo tanto es un mundo en el que del que no me debería quedar afuera o del que no está tan bueno que me quede afuera, porque levantando un poco de lo que vos decís, ¿no? Este concepto, creo que no se pone sobre la mesa tan a menudo. Mm. Y yo te hago una pregunta. Vos que tenés tanta experiencia dando clase y con cantantes, ¿no? De toda índole. Realmente, o sea, los cantantes, algunos, digo, no piensan que son parte de la música, piensan que está la música y que la voz es algo que es como por fuera. Yo creo que hay distintos tipos de cantante de acuerdo a el tiempo que hace que estudian, qué tan seriamente se toman a sí mismos como cantantes, cuál es su búsqueda, porque no es lo mismo cantar porque me gusta cantar y este será mi Mm, hobby y algo que me hace bien que perseguir una carrera o querer construir una carrera como cantante. Pero sí creo que muchas veces los cantantes creemos que hacemos música con nuestra voz, pero no que somos músicas. Y hay una mm, enorme diferencia ahí, no solo nomenclatural, digamos, sino identitaria. Y lo veo mucho, que quizás tampoco está mal, porque cada quien se acerca al canto como puede, y quizás no todos los docentes de canto tienen los elementos para acompañar en esta otra búsqueda que es más amplia y hay que ir a buscarla por mm, fuera a donde se pueda, pero me parece que más allá de cuál es el contexto y las posibilidades de cada persona, está buenísimo que vengamos acá a decir esto. Che, no te sí, olvides que sos parte de la música y que lo que vas a hacer, ser música. Por lo tanto, sí, es más que importante y te va a ayudar un montón que puedas sumergirte en este universo que es complejísimo, bellísimo, y que te va a dar muchísima más holgura y seguridad para lo que quieras hacer, por lo menos desde mi perspectiva como cantante y de mi recorrido como cantante. Y se me sí, ocurre otra total. pregunta para hacerte, pero igual quiero que me digas lo que me ibas a decir. No, pensaba que eh, esto de que me resulta curioso, pero al mismo tiempo lo entiendo. Pasa un poco con los músicos de orquesta también, viste que a veces están tocando sus líneas, porque obviamente tienen enfrente una partitura y los chelistas tienen todos que leer lo mismo, si están tocando lo mismo. Y entonces por ahí una línea de orquesta es hasta más random que una melodía de voz, porque de pronto tenés que tocar pim, pa, po, pi, para, pira, pu. Y en sí no tiene mucho sentido musical sola esa línea, pero en el todo genera una cosa espectacular. Y los músicos de orquesta están acostumbrados a pensar de esa manera, saben que tienen su línea y que al mismo tiempo son parte de, digamos, un entramado, ¿no? Como si fuéramos un hilo de una prenda cada uno y que todos juntos hacen esa prenda, ¿no? Eh, Me parece curioso lo del canto. Es más, yo creo que en realidad en las canciones, digamos, estamos hablando de canto, el canto en general tiene que ver con algo una canción, ¿no? Si bien se puede cantar sin letra, pero digo, no importa, es donde la voz es la protagonista, digamos, es una melodía acompañada, ¿no? Es una textura de melodía acompañada, a eso voy. Porque hay otras músicas, qué sé yo.
en un coro puedes tener cuatro voces y cada una también hace su armonía. En general, la gente que canta en coro está más entrenada para reconocer la armonía o los acordes, porque no están todo el tiempo cantando melodías principales. En cambio, los cantantes que cantan más bien canciones suelen ser como lo más importante y la melodía principal. Y eso en un punto hace que se aleje, que se separe del resto, que es el acompañamiento. O sea, no hay una igualdad jerárquica. Ahí hay dos jerarquías. Está la voz, que es como el que cuenta el cuento, y todo lo demás, que es el acompañamiento. Si bien hay complejidades dentro de esto, ¿no? Porque yo recién, por ejemplo, te cantaba Rapsodia Bohemia, y bueno, Rapsodia Bohemia es una combinatoria de todas. Hay una parte donde la voz es lo más importante y cuenta la historia, pero después hay un coro gigante donde se contestan y después hay una parte instrumental donde no hay nada cantado, pero la guitarra un poco como hasta que nos cuenta algo sin palabras. O sea, hay mucho más, ¿no? Pero volviendo a este tema, yo creo que el cantante es el que más tiene que saber en realidad de música. O sea, en el sentido de que para poder frasear vos tenés que saber dónde está el tiempo. Frasear, para la gente que no sabe, es modificar rítmicamente una melodía para hacer que algunas notas suenen antes o después de lo que esa melodía estructuralmente tenía en sus orígenes, ¿no? O sea, si cantamos el tango uno y lo cantamos como está escrito, va a sonar uno busca lleno de esperanzas el camino que que es un horror, ¿no? Porque son todas iguales. Y entonces uno cuando frasea va a estirar o a achicar algunas y va a cantar uno busca lleno de esperanzas el camino ti ta tria, ta, y tarara", lo que sea como te guste hacerlo. Eh, para hacer eso, tenés que saber a dónde están los tiempos, ¿no? Y cuánto estás robando de un tiempo o cuánto estás estirando. Lo mismo que la armonía. El cantante tiene que saber qué notas están sonando. No todas como si fuera un director de orquesta y te pueda decir, el fagot está tocando mi bemol, este está tocando no sé qué. No, pero sí saber esto que decíamos, ¿no? Más o menos en qué espectro sonoro me estoy moviendo. ¿Está sonando un acorde mayor? ¿Qué nota estoy cantando yo de ese acorde? ¿No? La primera, la tercera, la quinta. ¿Hay tensión? O por lo menos si es parte o no. ¿Me siento cómodo cantando dentro de ese acorde? Bueno, quiero cantar esa nota, pero un poquito antes, así cuando entra el acorde se genera algo como una especie de distensión, o al revés, quiero sostener esa nota de ese acorde y cambia al siguiente acorde y yo sigo sosteniendo un poco más para generar esa tensión. Bueno, para mí todo eso hace a una interpretación y además de todo lo otro que por supuesto se ve en las clases y se enseña en el canto, que tiene que ver con la interpretación personal y con las palabras que se dicen y todo, pero yo creo que el rol dentro de la música, o sea, no separaría el canto de la música. A eso voy. Al final es la misma cosa, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en un 100%. Creo que igual está bueno traerlo porque es de esas cosas, como diría Feldenkrais, que hablaba de la dificultad de ver lo obvio, es de esas cosas que Mm, deberían ser quizás claro. más dichas o más puestas sobre la mesa o más visibilizadas y no lo son. Y la verdad es que hay muchos ámbitos en donde esto no funciona de esa forma y este, bueno, el llamado a que sí, porque al final de cuentas, sin importar el contexto en el que nos encontremos dentro del marco de nuestro aprendizaje, la responsabilidad de salir a buscar y de aprender cosas nuevas siempre va a ser nuestra y el poder también. Sí. Eh, Me preguntaba por algo mientras te escuchaba, que es si pensás que habrá algún tipo de aprendizaje, no sé si llamarlo intuitivo, de la música, porque pensaba, todo esto que tiene que ver con el aprendizaje formal, la teoría y el conocimiento, muchas veces no está, y sin embargo hay personas que son, no sé si llamarlas, naturalmente súper musicales. Ujú. Yo tengo una postura respecto a esto, pero me interesa un montón como conversarlo con vos. Y si habrá algo de ese otro tipo de aprendizaje, si crees que existe, que no tiene que ver netamente con el aprendizaje formal y simbólico, que también podría ser entrenado de alguna manera. O dicho de Mm. otra forma, si alguien buscas una manera de poder aprender y desarrollar su memoria musical,
sin tener acceso a todo esto, ¿se puede? ¿Cómo hay que hay gente que no conoce el lenguaje de la música y sin embargo esto le sale? Por ejemplo, Sí, para mí el conocimiento, vos dijiste conocimiento, para mí el conocimiento no necesariamente es académico ni formal. Por ejemplo, basta tomar a los Beatles, que siempre son un buen ejemplo para casi todo en la vida, en la vida. Ellos, ellos estudiaron de los discos que llegaban a Liverpool, ¿no? Que era un puerto, el más importante, uno de los más importantes de Europa, y donde llegaron los primeros discos de vinilo que llegaban a Europa, de Estados Unidos y de otros lugares. Entonces tenían acceso a esos álbumes. Por supuesto no existía ninguna carrera ni formación en música popular. De hecho, casi que ni existía la música popular como la conocemos. O sea, ¿no? Como los Beatles un poco inventaron eso. sí. Entonces, antes de eso no había, nadie te iba a enseñar en una academia cómo tocar los temas de Elvis. Y eso hizo que bueno, tuvieran que aprender las canciones sacándolas de oído, como ya sabemos la historia, o si no la saben, búsquenla porque es muy interesante ver cómo ellos se formaron de manera autodidacta, sabiendo algún que otro acorde, pero después escuchando los discos y tratando de imitar, por imitación, digamos, ¿no? Y cuando uno imita, desarrolla la memoria, ¿no? Porque aprendes a tocar estas dos notitas y después, ¿cuál es la tercera? A ver, entonces escuchás, esta es la tercera nota y tenés que recordar las otras dos. Y así vas incorporando de a poco, ¿no? Nuevos escalones a tu memoria. Y volviendo a los Beatles, ellos tenían, ¿sabes? Un método muy interesante para componer y para, sobre todo, descartar canciones o elegir con qué canciones se quedaban. Y ellos componían sin anotar, ni siquiera la letra. En sus inicios estaban Lennon y McCartney juntos y estaban ahí en un baño, en un living, donde sea, y componían dos, tres, cuatro, cinco temas y no notaban nada. Y al día siguiente, la teoría de ellos es, si yo me acuerdo la canción, es porque es buena, es porque se me pegó. Genial, es fabuloso eso. Y fue así los primeros años, la cantidad de canciones que habrán quedado en el olvido, pero me parece muy interesante ese ejercicio, porque es como un ejercicio de memoria, incluso de composición y automemoria musical, ¿no? Que es algo Y que... hasta afectiva, ¿no? Una y memoria afectiva hacia lo musical. sí, total, que eso existe también, porque uno recuerda cosas que aprendió en la infancia y no es que las estudió, ¿no? Que es un poco lo que vos decías, esta cosa medio intuitiva. Em, yo he visto niños en Brasil tocar el pandeiro y yo no sé cuánto estudiaron. O sea, debe haber un tiempo de práctica, pero en realidad es mucho imitación y la imitación requiere memoria, ¿no? Y por ahí no tienen ni idea. Bueno, los Beatles mismos no tenían ni idea que estaban haciendo un tresillo en All My Loving, ¿no? Pero simplemente como lo escucharon en otro lado y con el ingenio humano, a Lennon se le vino la idea y dijo, bueno, close your eyes. Entonces, una idea que en realidad seguramente está en las canciones de 10 años antes, en las baladas estas medio Motown de Estados Unidos, de los afroamericanos, pero él la aplicó ahí y en algún lado de su memoria estaba. O sea, al final, La memoria de lo que se nutrió antes, de aquello claro, de lo que se nutrió antes. sí, y que es más emotiva que racional, ¿no? Porque no es que la estudió durante 2 o 3 años y se sentó y lo escribió y fue a la curso uno baladas, curso 2, ¿no? Rockabilly, sino que le quedó por alguna cosa emotiva que le habrá tocado, le gustó, lo incomodó, lo que sea, que la música genera muchas cosas, y, y bueno, y ahí quedó. Yo, por ejemplo, tengo dificultad para recordar las letras de las canciones. Me acuerdo muchas, obviamente, porque soy músico, pero muchas me las olvido y me las tengo que estudiar. Pero hay algunas canciones que las tengo como si fuera tatuadas y nunca las estudié. Y son canciones que escuché cuando tenía 8, 9, 10, 12 años, 14 años. Te diría que hasta los 18.
Después ya la memoria ya está. Pero es muy loco eso que pasa también, porque viste que por ahí no las estudiaste y sin embargo las tenés, son parte tuya. Y para mí es eso emotivo, que puede ser también, ahora que lo pienso, otra herramienta para memorizar. Usar la emotividad, pensar en qué te genera más, digamos, no solo pensar en qué rol cumple mi nota dentro de la armonía o cómo es la estructura de la canción, sino a dónde te lleva ese sentimiento y tratar de evocarlo de alguna manera. No sé, por suerte no tengo que estudiar muchas letras de canciones, pero Si sí necesitas, notas. después yo te ayudo, yo tengo un sistema para eso. Eh, de alguna manera, entonces, hay como, tomando este ejemplo que traías de los Beatles, una fuente que es aquello de lo que nos hemos nutrido, que nos Mm, sirve para levantar herramientas para seguir construyendo nuestra memoria y nuestras destrezas musicales de alguna manera, como nuestro recorrido por la música. Pensaba que vos decías recién que eh, la, la imitación requiere memoria cuando hablabas de los niños con los pandeiros. Y yo pensaba, y la memoria también requiere imitación. Porque inclusive si escuchamos algo muchas veces y no lo estamos reproduciendo, en nuestra cabeza está pasando una y otra vez, ¿no? sí. Y entonces, Y perdón, te interrumpí. no, te iba a preguntar en qué sentido decís, está bien, pasa una y otra, pero yo pensaba recién cuando das ese ejemplo, yo voy al, no sé, al almacén y escucho que suena un reggaetón. Y lo he escuchado 100.000 veces, y sin embargo no recuerdo ni una nota de ese reggaetón, por suerte. Bueno, yo pienso que la clave está en que vos decís por suerte. Porque Sí, es un chiste, ¿no? Pero justamente, sí, pero ¿sabés qué? Lo que está bueno de eso es que estamos viendo, quizás, justo ahora, en tiempo real, en acción, cómo opera esa memoria afectiva. Vos no te lo estás claro, acordando porque en realidad hasta preferís no acordártelo. sí. Pero tal vez si lo que hubieses escuchado hubiese sido la rueda mágica de Fito y dijeras, qué buen tema, llegarías a tu casa y pensarías, ¿cómo era esto? Ujú. Bueno, de hecho, ¿sabés qué? Me acuerdo, nosotros que somos de una generación que nació con lo analógico, Bueno, bueno, no, eso yo por está lo bien, eso menos, está bien. Eso está re bien. podríamos tener 28 y nacimos con lo analógico. O sea, Perfecto. todavía hay margen. No, pero yo me acuerdo de escuchar una canción en la radio. Me acuerdo de hecho, voy a dar el ejemplo, aunque diga el año. Me acuerdo de Dar es Dar, de Fito, del año 96, que esa canción la estrenaron en la Rock and Pop, salía el estreno en la radio, en un horario determinado, creo que a las 11 de la noche o a las 10, creo que anunciaron a las 10 y lo hicieron a las 11, un día de semana. Yo iba a la escuela primaria todavía y me acuerdo que la escuché y al día siguiente la estaba tocando en la guitarra. Y la había escuchado una vez, pero estaba tan predispuesto, tan concentrado, con tantas ganas de escuchar ese estreno, y además es una canción relativamente fácil, por suerte, para poder como asimilarla, que me quedó grabada. O sea, obviamente no sé si la sabía toda con la letra y todo, pero evidentemente en ese momento me pegó, en el mismo momento la recordé de alguna, elegí recordarla, digamos, me la puse a tocar un poquito, qué sé yo, y al día siguiente ya la sabía. Y eso es, bueno, justamente hoy que estamos también en un mundo donde todo se descarta tan rápido y todo se olvida tan rápido, la memoria, y donde ya no necesitamos tanto la memoria, ¿viste? Porque el chat GPT te responde todo, Google ya te lo viene respondiendo hace 20 años, ¿no? Cualquier duda que tengas, en vez de tratar de recordar cómo se llamaba, no sé, el país ese Presidente que nuevo. estaba, el presidente de tal país que estaba cerca de Mozambique, que alguna vez lo estudiaste, ay, bueno, lo googleás. Y, y hay algo de eso que atrofia un poco nuestra memoria, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la música es una gran herramienta para también entrenar eso, esa memoria que también ayuda, me parece, en la vida. Eh, sí,
Es muy interesante el tema de la memoria, la verdad, ahora que lo pienso. Yo estoy jugando al ajedrez hace un par de años y el ajedrez requiere mucha memoria porque recordar posiciones, ¿no? Sobre todo las aperturas, que es el inicio del juego, donde hay como ciertas cosas que ya están probadas, que son mejores movimientos que otros, ¿no? Entonces, bueno, te sabés 3, 4, 5 movimientos seguidos que ya sabés que van a funcionar y después empezás a jugar con más libertad. Y aquellos que tienen más memoria son los que mejor les va en general porque pueden recordar más movimientos obligados todavía. Pero hay algo también de la creatividad y de las reglas esenciales que por ahí, si vos no recordás cuáles son los mejores movimientos, pero si vos seguís esos principios básicos, también te puede ir bien y podés hacer, o sea, como que hay algo también de lo intuitivo ahí. Y siento que con la música también pasa un poco eso, como que podés estudiar, recordar, memorizar, aplicar reglas, ¿cómo se llaman? Las mnemotécnicas, ¿no? Que por ahí ayudan también con las letras, a mí me han ayudado. Eh, pero después también hay algo medio intuitivo de esto de dejarse atravesar y eso de alguna manera nos imprime algo en el cuerpo que no se va más. Y eso es la memoria también, ¿no? ¿Se entiende lo que digo o es muy rebuscado? Yo creo que se entiende y en realidad está muy cerquita de lo que es mi teoría en relación a este tema, que en realidad no quería como traer porque me parecía que era re importante que la gente te escuche a vos, pero que va un poco por ese lado. Y creo que la diferencia entre alguien que tiene memoria musical y alguien que no la tiene muchas veces está relacionada con qué tanto esa persona pudo vivir la música hasta el momento, no solo escucharla mientras hacía las compras, sino sumergirse emocional, Claro, afectiva, física, motrizmente en la música. Y yo creo que uno de los caminos de acceso al desarrollo de la memoria musical tiene que ver con ese permiso para sentir y para expresar, porque en realidad son las dos instancias, sentir y expresar. Y la parte racional y la parte teórica y académica refuerza muchísimo eso, pero muchas veces, o por lo menos ha sido mi experiencia, me reinteresa saber en este sentido también cómo fue la tuya, porque sos docente, mm, muchas veces toda esa teoría no llega a subsanar la falta de ese vínculo primario, afectivo, y digo primario que puede ser en cualquier momento de la vida, no necesariamente en la infancia, ujú, afectivo y vital con la música, y entonces la música empieza a transformarse, de vuelta en mi experiencia, en una experiencia más mecánica, que no sabría cómo llamarla, orgánica, artística, no quiero meter el arte ahí, quizás orgánica, pero hay algo de la memoria que no se termina de afianzar y hay algo de la idea de lo que es la música que queda como incompleta, tal vez igual que cuando falta la parte teórica o la parte de claro. más formal. Que, ¿cómo Sí, fue tu sabés que es re experiencia? interesante. No, es re interesante, porque yo pensaba a lo primero que hablamos, cuando me preguntaste de la memoria, y yo pensé en la estructura, en un montón de cosas que en realidad, ahora que lo pienso, son herramientas que nos permiten y nos ayudan a recordar, sobre todo pensando en estructuras grandes, ¿no? Como son obras por ahí más académicas, que son un poco más largas y más complejas. Em, pero la verdad que creo que sí, que estoy de acuerdo. Es necesario un vínculo afectivo. ¿Viste cuando salís con alguien por primera vez que te gusta? No. O, o que te encontraste, ponele en, no sé, un día cursando en la facultad, saliste y con tu compañera o compañero o compañera que te gusta, se largó a llover y estabas ahí y corriste para cruzar de una esquina a la otra y te pusiste abajo de un techito y Perdón, se le pido cagaron. a todos nuestros oyentes que recuerden cuando les pasó eso. Recuerden cuando les pasó eso, por favor. A todos nos pasó. Eh, Incluso ni siquiera tiene que ser alguien que te gusta. Puede ser con un amigo, puede ser con tu sobrina o con quien sea. Y hay algo de esos momentos que son fuertes, como en lo emocional, que no te lo olvidás nunca más. Y vos Totalmente. pasás por esa esquina de La Rea y Córdoba y cada vez que pasás, dentro de 40 años, vas a recordar aquel día que llovió y cruzaste rápido.
Entonces, hay algo de eso, la memoria que tiene que ver con lo emotivo, sí o sí, ¿no? Y la música, bueno, nos toca, es como abrir un poco ese canal también. Eh, Si yo no sí, conozco a nadie que se haya querido acercar a la música por motivos que no nacieran desde ahí. Digo, si no vas a tomar en cuenta la parte emocional y afectiva, a lo mejor vas a elegir otro camino que no sea el sí, arte. sí, sí, tal vez la gente que yo vi por ahí no tan atravesada emocionalmente es la gente que empieza a estudiar de muy chica, medio por obligación, y que sí estudia y por ahí disfruta de la música, pero no sé, más como un juego matemático que como una cosa de sensibilidad, ¿no? Que no está mal tampoco, pero en general es verdad que la música, o sea, es un arte que nos toca a muchos de distintas maneras, pero en mi experiencia con alumnos y todo eso, sí, creo que los alumnos que más logran avanzar, incluso complejizar su vocabulario y entender distintos también lenguajes dentro de la música, son los más permeables a esas sensaciones. Eh, porque también ¿Ibas a para, decir los que más se permiten? sí, los Perdón que que te más se interrumpa. permiten, iba a Porque decir. me gusta eso, porque la idea de ser permeable es casi como que parecería ser un sos permeable o no sos permeable. En cambio, darse el Sí, permiso es una acción voluntaria que podemos ejercer sí, total. Y es así, es así, es la voluntad de hacerlo, ¿no? y no dejar a nadie afuera, que es otra de las cosas que está bueno que no ocurra con la música, como que la música no deje a nadie afuera. Nos re Sí. fuimos del tema. No, es que la memoria, o sea, es realmente un tema muy complejo. O sea, ahora que lo estamos charlando, cada vez se abren más aristas y cada vez pienso cómo hacemos para resumir. Ninguno tiene la verdad de la vida, ¿no? Y además, de hecho, tu memoria es distinta que mi memoria, es decir, y la de todos, ¿no? A mí, por ejemplo, hay un video circulando en internet hace un tiempo, hace mucho ya, yo lo vi hace 15 años, que es cuando pasó. Pero ahora viste que con las nuevas plataformas se vuelven a reeditar todos los videos, entonces ahora en TikTok se hace furor una cosa que sucedió hace 15 años, que no sé si lo viste, el video ese de María Joao Pires, que es una pianista extraordinaria, que está por tocar con la orquesta, sube el director, ahí en el concierto, con todo el público ya listo, el director da la orden y empieza a sonar un concierto que es creo que el de Rachmaninoff, el número 2 y ella se queda atónita porque creyó que tenía que tocar el 21 de Mozart, o sea, otro concierto. No habían ensayado y fue directamente al concierto. Y en el video se ve que mientras el director hace la introducción con la orquesta, ella lo mira y le dice, no, era el Mozart. Y él la mira y dice, no, era el Rachmaninoff. Y entonces la mira y dice, vos podés, no sé qué. Ella se concentra y toca el concierto de Rachmaninoff que no era el que ella creía que tenía que tocar. Obviamente lo tenía en su repertorio, la parte de su repertorio lo tenía estudiado, pero imagínate eso, ¿no? Una obra muy compleja además, y está, después búscalo si querés el video, búsquenlo, se lo recomiendo a Sí, por todos. favor. Si lo tenés a mano, Eh, después mándamelo. sí, está, si ponés María Joao Pires concierto, después te lo paso. Es realmente fascinante porque ella recurre a su memoria, se concentra y lo toca. Y lo toca entero, es una obra de media hora, 40 minutos, no es una pavadita, ¿no? Entonces ahí también pensaba, qué loco. Hay otra anécdota, te cuento estas que me divierten mucho y tienen que ver con la memoria. Marta Argerich, cuando era muy joven, alquilaba un piso mientras estudiaba de adolescente con una compañera, que también era pianista, y en un momento creo que era el concierto de Grieg, no me acuerdo qué, de pronto Marta lo tiene que tocar con la orquesta y lo toca y medio que ya lo sabía, y tiene algunos errores pequeños de lectura, ¿no? Como de lectura de la partitura, se equivocó leyendo, y en realidad después se dieron cuenta que no eran errores de lectura de la partitura, es que la compañera de piso lo estaba estudiando y como había ella tenido algunos errores de lectura, Marta lo memorizó escuchándolo
y lo había memorizado con los errores de su compañera, incluidos. Entonces ahí se dieron cuenta cómo era la memoria prodigiosa de esta chica, ¿no? Realmente eso es alucinante. Hay casos dentro de la música académica de memoria musical que son como grandes proezas casi inhumanas, ¿no? Por ejemplo, Bach recordando. No, hay una de Mozart increíble que fue a escuchar un oratorio y quedó tan fascinado que volvió y lo transcribió todo entero. O sea, lo escribió la partitura de lo que recordaba de una hora de 20 minutos entera para orquesta. También hay que pensar que en ese momento no había internet, no había Sí, no había manera, elementos distractorios. no había elementos interactivos y no había grabación. O sea, no podías reproducir, ¿no? Que la palabra reproducir significa producir nuevamente, ¿no? No, no había manera de, lo voy a volver a escuchar. Entonces, no te quedaba otra que recordar. Esto que te contaba yo de la canción de Fito, que sonó en la radio, no había manera de, bueno, lo vuelvo a escuchar. En realidad había, lo podías grabar en un cassette, pero yo en ese momento Pero, tenía la graduación, claro, pero tenías que llegar a eso. tenía que llegar a eso. Entonces, si vos lo escuchabas en el momento, era hoy, y después, no sé, por ahí lo vuelvo a escuchar en un mes cuando sale el disco. Bueno, entonces tu cerebro también actúa de manera diferente ahí. ¿No? No digo que todos podamos hacer como Mozart, de volver a nuestras casas y transcribir, Me pero, encanta, porque lo que viste, estás hablando también es de la atención. claro, Entonces, la memoria está muy vinculada a la atención. sí, y el foco, ¿no? La Y el, atención, el foco, la concentración, la permeabilidad sensible también. Es un todo, ¿no? La música es espectacular porque de alguna manera nos toca lo sensible y al mismo tiempo la podemos racionalizar, comprender y tratar como de estructurar. Sebas, te quiero hacer una última pregunta para que vayamos cerrando, más que nada porque me parece que el tema da para que sigamos un montón, eh, porque me parece que nos embalamos hablando y podemos seguir hablando horas, pero que si Sí. no va a ser un episodio Va a larguísimo ser un episodio larguísimo y nadie se va a acordar nada de lo que y hablamos, lo nadie se va cual a sería acordar muy gracioso. exactamente. Es Sí, contraproducente al desarrollo de la sí. memoria, pero ya sé que ya te voy a volver a invitar para que hablemos de alguna otra cosa, porque es muy interesante todo lo que surge cuando conversamos. Pero quisiera hacerte una pregunta. Voy a volver al mundo del canto un momentito. Si vos tuvieses que recomendar a los cantantes o dar una opinión respecto de si es preferible que memorizan con una partitura adelante o que memoricen sin una partitura adelante y que canten con una partitura adelante o sin una partitura adelante, ¿qué recomendarías? ¿O cuál es tu opinión? Para mí depende de la persona, más que decir algo genérico. Yo, por ejemplo, sin partitura, muchas veces al principio cuando empecé a estudiar piano, me acuerdo que yo memorizaba muy rápido y leía muy lento. En realidad creo que memorizaba muy rápido porque leía muy lento, porque no podía leer en tiempo real, después lo entrené y puedo leer en tiempo real, pero no puedo recordar tanto como antes, porque ¿cómo explicarlo, no? Es lo mismo que si yo te quiero enseñar una poesía, y entonces arranco. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, pues ésta ya no siente. Bueno, repetí. Entonces, tenés que acordártela. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, pues ésta ya no siente. Sigo. Porque no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Bueno, porque no hay dolor. Bueno, a ver, ahora arrancá de nuevo, dale. Dichoso el árbol que es apenas. Y así, ¿no? Si yo te doy la poesía para que la leas, vos la lees. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, pues eso ya siente. Porque no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. No te acordás nada, probablemente. Y medio que en la música pasa parecido. Yo me acuerdo que al principio cuando empecé a estudiar que tardaba mucho en leer algunas cosas medio complicadas, sobre todo ritmos raros, qué sé yo, que no estaba acostumbrado. Entonces, una vez que leía un compás, me lo acordaba, porque tardaba tanto tiempo, estaba tanto tiempo en ese compás que era como si lo trabajara a fondo. Y no me lo olvidaba nunca más. De hecho, hay obras que aprendí en ese momento que hoy las recuerdo.
por ese trabajo fino, ¿no? Con tiempo estirado. Eso, como una especie de pausa del tiempo, donde dedicás 10 minutos a algo que suena en 3 segundos. Pero claro, esos 3 segundos no se te van nunca más, porque hiciste ese proceso de nota por nota, a ver cómo es este pin, pin, después viene esta, después viene esta, ok, pin, pin, después viene esta, después viene esta. Y así repitiéndolo varias veces. Y en ese sentido yo creo que es mejor no tener partitura. Las letras son un tema también. Yo he visto mucho, acompañé muchos cantantes, trabajé mucho con cantantes. Yo mismo me tuve que hacer cargo de que era cantante, por algunos espectáculos que tuve que cantar mucho sobre todo, y me di cuenta cómo a veces uno se autoengaña poniendo la letra adelante, ¿no? Es como una especie de relajo y confianza que por lo menos a mí me corre un poco de la interpretación cuando la tengo adelante. ¿Viste? Como que no estoy 100% concentrado en interpretar, sino que tengo como un paso más. Estoy un poquito más lejos de la música cuando tengo la letra y la estoy leyendo. Me Esa es la permito, sensación que tengo. me permito una acotación acá, porque justo este es como mi métier. Ujú. Yo creo que las letras funcionan por momentos, como decís vos, como una barrera entre la interpretación y el cantante, y creo que a veces esa barrera, inclusive, tema para otro podcast, es deliberada, inconsciente, pero Mm, deliberada. No creo que lo fuese en tu caso, pero en muchos casos yo creo que hay algo de permitirnos que la emoción nos atraviese, que nos produce tanto temor, que a claro. veces la letra ayuda y a la Y la vez me exposición parece también, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero pienso en esas dos cosas, porque digo, vos estás mirando otro lado, no estás vos pleno con la audiencia. Tenés una absolutamente. distracción, digamos, ¿no? Absolutamente. Y también creo que a veces funciona como una muleta, tanto la letra como la partitura. Y he comprobado que mucha gente está muy sorprendida cuando descubre que si deja la letra se la acordaba, Claro, pero mientras la tenga nunca está segura de si realmente la recuerda o no. Entonces, exacto. una de las formas de poner a prueba esa memoria, aunque sea de a fragmentos muy breves como una estrofa, Ujú. es dejar de depender del papel. Y Sí, lo he visto funcionar muchísimas veces, porque a veces es una cuestión hasta de confianza. general, te diría. Mira, te digo una que yo utilizo a veces, que es que cuando no tengo tiempo porque muchas veces hay que tocar canciones que uno no sabe que tenía que tocar, ¿no? Estás ahí, che, y hagamos tal, hagamos tal, hagamos tal, dale, bueno. Y muchas veces me anoto palabras claves. En vez de anotarme toda la letra, me anoto tiempo, vidrio, amor, fakir. Fakir. Entonces ya sabemos de qué canción estamos hablando y no tengo que anotarme tu tiempo es un vidrio, tu amor un tapiz o un fakir. Simplemente con saber, ¿no? Como alguna cosita y eso de alguna manera me permite interpretar sin estar muy atado a la letra. Eh, no sé, se me ocurre esa como una herramienta O, para ir sacando, o o lo que vos son decías, pequeñas joyas, pequeños pequeñas anclajes. boyas, o la primera estrofa me la acuerdo. Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool, vale, ya que se empezaba, siempre te vas a acordar la primera estrofa en general. Entonces, bueno, la primera estrofa no la notes. Claro. Estrofa uno pone. Y después vas sacando, vas Y recortando. después y así vas sacando. Sebas, Sí, no sé. Eso, yo creo que sí, que igual la partitura, yo banco mucho la partitura, o sea, porque hablamos de memoria y obviamente es un podcast sobre el canto, entonces evidentemente, pero bueno, el canto también es el canto coral, el el canto canto no tiene por académico, qué el canto tener lírico, por letra, claro, supuesto. y la verdad es que a veces la partitura sí ayuda, no sé si a la hora de interpretar la versión final, pero sí a la hora de estudiar y recordar cosas, porque hay gente, por ejemplo, que tiene, esto es lo último que digo, que tiene memoria visual y muchas veces uno Correcto. recuerda algo por la figura de la partitura, ¿no? O por la anotación que uno hizo, porque le hizo un circulito en esa nota aguda que siempre la calás un poco, entonces te haces esa marcación con el fibrón en ese lugar de la partitura y vos te acordás que tenés que cantar un si bemol porque lo estudiaste así, ¿no? Así que me parece que también ayuda en un punto.
Me encanta. Sebas, te súper agradezco por este encuentro. Me parece que tal y como dijiste, apenas empezamos hoy a charlar sobre este tema, es cierto, y hay muchas memorias musicales, no hay una sola memoria musical, así que, gente, escuchen nuevamente el podcast todos desde el principio y pónganse a anotar todos los tipos de memoria musical que fuimos nombrando, porque fueron un montón. Gracias por dedicar este ratito. Ojalá que muchísima gente escuche este episodio. Me parece recontra importante, no importa de qué ámbito del canto procedan, y hasta me atrevería a decir que es un episodiazo para músicas de todas las áreas y no solo del ámbito del canto. Así que bueno, te mando un Bueno, abrazo enorme. Ha sido un placer. Gracias por estar acá. gracias, Carito. Bueno, saludos para todos y todas. Espero que lo hayan disfrutado también. Y bueno, a memorizar cosas, ¿no? Hay que hacer ahí el entrenamiento. Dale, y ya nos vamos a volver a ver porque vamos a tener muchos otros temas interesantes de los que hablar. Me parece que esto recién Dale. empieza. Bueno, gracias por Gracias, la invitación. Seba. Adiós.